Pues buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes también a los maestros, la maestra Deyanira, maestro José Luis, Sergio. Eh, Estamos viendo algunas caras que no reconocemos, con los que hayamos hecho este proyecto, lo cual también sería bueno que les platicáramos qué es lo que hicimos, ¿no? Hace prácticamente 3 meses, ¿no? Este proyecto. Como ya fueron a ver la exposición, pues la exposición, además de todas las obras que ven ahí, también obras que fueron producidas en un año y en una ciudad determinada, y hay otro pequeño conjunto de obras que en esta exposición le damos reactivaciones, que también las hicimos en otras ciudades e incluso en otros países del mundo, ¿no? Y una de ellas es graffiti. Graffiti originalmente la hicimos en el 2003 en Basilea, en la ciudad de Basilea, en Suiza, en un museo, y que consistió básicamente en lo mismo con los que trabajamos ahora con algunos de ustedes, ¿no? Que es invitarlos a hacer un mural de gran formato, pero este mural hecho, y un mural monocroma, de un solo color, y hecho además con latas de aerosol, de pintura en aerosol, ¿no? Y la dinámica era que cada uno de ellos contribuía con una pequeña superficie de este mural, y posteriormente les hacíamos pues un tipo de entrevista muy básica, muy sencilla, que era preguntarles cuáles son sus ideas sobre el arte, sobre el graffiti y sobre la política. Y a nosotros nos interesaba, digamos, ese pequeño conjunto de ideas, considerando que ustedes están próximamente a tener una mayoría de edad y próximamente a tener una participación política mucho más activa, ¿no? O sea, por ejemplo, derecho a votar, ¿no? Que sería el ejemplo más connotado. Mucho del trabajo que nosotros hacemos aborda el espacio público y lo que sucede en el espacio público, ¿no? Como habrán visto, probablemente ahorita que subieron a salas, hay obras que tienen que ver más con las esculturas o con la arquitectura, y hay otras que tienen que ver más por hablar de formatos en el arte, hay otras que tienen que ver más con la pintura o con el dibujo, ¿no? Pero también nos interesa, este interés que tenemos sobre lo que sucede en el espacio público también nos ha llevado a poner atención a cosas como el graffiti, ¿no? Pero el graffiti en el sentido más... nos interesa uno sobre todo, el que tiene que ver con cierta carga de desacuerdo, ¿no? Es como este tipo de graffiti como algo que está más próximo a la idea de la protesta, ¿no? O sea, son esos temas los que nos interesan, y de alguna manera, esto que mencionaba Rola sobre la entrevista que hicimos, también muchas de las preguntas que se hicieron iban encaminadas hacia allá, a saber qué significa para ustedes, o qué significaba en ese momento cuando hicimos las entrevistas, la protesta, lo político, el espacio público, qué sucede en el espacio público y cómo todos de alguna forma interactuamos en ese espacio, y que es un espacio bien interesante, pues la calle, a final de cuentas. Esa es una idea como muy importante y muy fundamental en nuestra obra y en la exposición. Por eso la idea era también que no toda la exposición sucediera dentro del museo, sino también conectarse con el espacio público, con grupos sociales o con individuos que están, digamos, fuera del museo. Es decir, no toda la exposición se trató de colgar fotografías o dibujos o mostrar videos dentro del museo, sino más bien conectarse y producir también otras dinámicas sociales, ¿no? Conectarse con otros grupos. Y esto que estamos haciendo en este momento con ustedes sería una especie de cierre, porque la exposición ya termina este próximo lunes, y pues es muy bonito poder cerrar aquí con ustedes de un proyecto que de hecho empezamos a hacer antes de empezar a montar la exposición, como unas semanas antes. Entonces, pues ya que vieron también la exposición, lo que les proponemos es que también después de que veamos este pequeño video documental de la obra que hicimos con ustedes, es que se sientan con toda la confianza, con toda la libertad de hacernos preguntas y opinar incluso también sobre los testimonios de algunos de sus compañeros que están aquí reflejados en este video documental, y que podamos pues conversar tanto de la expo como de la experiencia de esta obra en particular de graffiti que lo hicimos en su escuela, en el bachillerato. Así es que nosotros nos vamos a bajar
empieza la proyección y después podemos platicar lo que ustedes deseen. Mi nombre es Jacqueline Aguilar Carmona y tengo 16 años. No veo nada de malo en que alguien vaya a grafitear, pero también hay diferentes grafitis. Yo creo que sí debería haber un cambio en México, porque ya nadie puede salir. Antes me contaban que salías a las 12 y podías andar muy tranquilo. Ahora, por ejemplo, en mi familia hay toques de queda. Si no llegas a esta hora, preocúpate y peligro, 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 peligro. Y eso no, para mí que soy mujer, no me gustaría eso. Y ahora que voy a tener 18 y estar en un punto legal, me da más miedo. ¿Te da más miedo? Sí, no sé, tal vez he visto varios casos que también lo legal se va más por el otro lado que por este lado, no hacen bien los juicios, ahora todo el mundo se basa en sobornos, cosas así. ¿Y por qué? Víctor Agustín Torres Santiago, 17 años. Okay. Yo pienso que el graffiti es una herramienta que se nos dio muy hermosa porque podemos expresar libremente lo que sentimos, pero lamentablemente, como casi todas las cosas que tenemos en este mundo no las sabemos aprovechar, así de que hemos hecho un mal manejo de ellas, que incluso ha hecho que gran parte de la sociedad las termine viendo mal. Me llamo Vanessa Cortés Martínez y tengo 17 años. O sea, literalmente no son con palabras, ¿no? O sea, son cosas, ideas que las puedes plantear en un dibujo o en simples líneas porque expresan muchas cosas, ¿no? Es lo que sientes probablemente y algo que no pueden decir, ¿no? Como protesta igualmente, porque a veces no sabemos cómo acercarnos a las personas y decirlo y hablarlo oralmente o escribirlo. De más o menos este tamaño. Que hay que cubrirlo todo de negro con la pintura en aerosol. Bueno, creo que aquí cumpliendo la mayoría de edad, creo que te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo es el gobierno ahorita, de la situación en la que estamos, en lo que va pasando, ¿no? Como que empiezas a tomar más ideas de eso, de lo político. A mí en lo personal, o sea, me llama mucho la atención porque dicen que nosotros somos el futuro de México, ¿no? Y entonces como que, pues, aparte, ¿no? ¿Cómo quieren que somos el futuro si no nos dan oportunidades, no? Entonces te vas dando cuenta de todo eso. Te lo vas tomando más consciente, ¿no?
Las protestas las pueden interpretar como algo malo o hacer algo malo en forma de protesta, pero yo creo que la expresión no es algo malo, es una manera de dar su opinión o expresarse como realmente piensas. Cuando una persona oye la palabra política, pues piensa rápidamente en campañas, en el voto. Pero la política no solo es eso, la política pues, hace al Estado y nos mantiene con las normas para tener un mayor dinamismo en toda la sociedad, ¿no? Me llamo Flor Marlene Ramírez Castillo y tengo 17 años. Pues yo siento que es fundamental tener unas bases políticas porque conocemos, razonamos y ayudamos. O sea, la política pone conciencia social en todo lo que hacemos y es cierto que cuando cumpla los 18 voy a tener una participación activa, pero a esta edad también tratamos de aportar. Creo que lo que pasa con la política es que jamás nos informamos. Yo pienso que el graffiti es, pues, dar a expresar tu opinión. El arte en general yo pienso que es los sentimientos, lo que pasa por tu cabeza. Una emoción. Es una emoción que llega y de alguna manera quieres transmitirlo. No tiene límites, ¿no? El punto del arte no es limitarlo, no definirlo. El arte no se define porque definirlo es limitarlo y no. Se pueden expresar ideas y hacer entender a los gobiernos de una manera distinta, de un distinto enfoque desde la juventud. Pues para mí el arte es la forma de expresión perfecta para el humano. Soy Andrea Rodríguez y tengo 16 años. Para mí el arte es una forma de comunicación, me encanta el arte y me expreso mucho con él porque me siento tranquila al hacerlo. No estoy en contra, estoy a favor de que se exprese de manera pública ante la sociedad. Y pues también me gustaría llegar a implementarlo más, practicarlo más, llegar a ser muy bueno en alguno de esos, aunque no sea reconocido por lo que haga, pero yo quiero sentirme feliz haciéndolo, que me guste lo que esté haciendo. Es que hay diferentes tipos de artes, entonces a mí me gustan más que nada las que tienen coherencia, porque hay algunas que pues nada más son puros rayones o puras letras y creo que no le encuentro el chiste. Queremos manifestarnos de una forma, pero afectamos, no nos damos cuenta que estamos afectando a otras personas. Entonces, en esa parte estamos mal. Necesitamos ver y analizar a quién en verdad necesitamos protestarle. Pues yo creo que cuando ya tenga la mayoría de edad voy a enfrentarme pues, temas difíciles, porque para mí ahorita la edad que tengo pienso que eso es todo fácil, pero una vez ya cumpliendo la edad me voy a enfrentar a todo lo que están viviendo las personas adultas. Cuando tengamos mayoría de edad, el voto, entonces elegir bien a los gobernantes. Pienso que la política, ahorita como que no está siendo ejercida de manera correcta. O sea, porque hay muchos problemas tanto económicos como sociales en la política, porque hay injusticias o no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces espero más bien que en un futuro esto cambie y que la política vaya mejorando en vez de estar empeorando como lo está haciendo.
La política para mí es... ¿Cómo lo expresaría? ¿Puedo decir una palabra? Son cabrones los políticos porque nada más se dejan llevar por lo que les conviene. Porque realmente no se ponen a pensar y no se ponen en los zapatos de una persona. Yo la verdad no votaría, pero por el simple hecho de que soy humano necesito votar y también para que... Es que aunque vote, seamos honestos, va a ganar el más cabrón, el más que le eche dinero a la bolsa. Pues alzando la voz, no lo creo, porque ¿cuántas personas no lo han hecho? Están los estudiantes, los desaparecidos, que pues alzaban la voz y eso y terminaron muertos, ¿no? O sea, siento que ese es algo que no vale la pena tampoco. Votar, pues sí, porque pues yo me sentiría yo bien conmigo mismo de que yo a lo mejor di mi voto o eso a alguien que realmente sentía yo que sí iba a cambiar. Pero pues ya si pasa X o Y situación de que no cambie el país, pues ya no es cosa mía, ¿no? O sea, ya es cosa de ellos. Pues era eso lo que les queríamos presentar. Ahora sí que si nos ayudan o el que quiera preguntar cosas, opinar, bienvenidos, nosotros más que dispuestos y con mucho gusto. O los maestros también, si nos ayudan a conducir también una forma de diálogo con los chicos. Rolando, pues, ¿cómo percibieron a los chicos? ¿Cómo percibieron desde su puesto como investigadores, como artistas, a estos chavos que, digo, hicieron el trabajo en Basilea y después lo repiten en México? Son dos contextos totalmente distintos. Sí. ¿Cómo los percibieron ustedes? Sí, pues justamente porque intuíamos que iban a ser experiencias muy distintas, es que la quisimos hacer también aquí, ¿no? Es decir, tratar de contrastar una experiencia, por ejemplo, de haber hecho esta misma obra en una ciudad de un país que, digamos, con una estabilidad política, económica, pues es una potencia, digamos, lo que se le conoce como primer mundo, Suiza, y luego uno que como mexicano y viviendo en otro contexto político, económico, social, pues tratar de contrastar esas experiencias, ¿no? Y efectivamente lo que sucedió es que hay diferencias en los testimonios, y la experiencia, por ejemplo, en este particular, por ejemplo, notábamos cuando empezamos a revisar las entrevistas, porque hubo que transcribir todas las entrevistas, ¿no? Para ir leyéndolo ya con más detenimiento. Porque también mucho de lo que hicimos en su momento era estarlos entrevistando y era como bastante rápido, ¿no? Todo esto lo hicimos como en 3 días. Y ya cuando revisamos más detenidamente los testimonios, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, había muchas ideas que se compartían, incluso algunos como que se copiaban porque como que estaban haciendo fila. Entonces, notábamos que, por ejemplo, que algunos solían ser un poco más
¿cómo decirlo así? Como que no se esforzaban en pensar algunas de las preguntas, pero sin embargo otros nos sorprendían justamente porque eran posiciones como muy genuinas, muy originales y muy desde adentro, digamos, no, ni siquiera intentando copiar la respuesta del otro, como si estuviera en un examen y que le estuviera pasando la respuesta, ¿no? Sino como que realmente su voz fuera una especie de que fuera su conciencia sobre las ideas que les estábamos preguntando, ¿no? Y eso sí le dio como un carácter bien propio a esta experiencia en particular. Además trabajamos con muchísimos, según recordamos fueron 143. 143 chicos con los que trabajamos, entonces… Digo, la intención de nosotros es justamente continuar con todo el material que tenemos, seguir trabajándolo. Muchos de nuestros proyectos tienen esa naturaleza. Empezamos, hacemos un primer corte, hacemos, por ejemplo, en este caso un pequeño corto en video, pero es material que nos sirve para seguir investigando, pues, ¿no? Para seguir como desarrollando otras ideas y muy probablemente la intención es justamente extender este material, hacerlo un poquito más, no sé si llamarlo como un mediometraje, ¿no? Pero sí como hacer un poquito, una narrativa mucho más extensa, digamos, de la experiencia que tuvimos en el bachillerato. Sí, dado la cantidad de material que teníamos, lo que quisimos presentar ahora es no desaprovechar la oportunidad de todavía presentar un primer corte, aunque sea breve, aunque sea muy concreto, pero todavía en los tiempos de la exposición, de tal manera que pudiéramos eso, cerrar con ustedes, ¿no? Que es como con quien empezamos este proyecto de exposición aquí en el Museo Amparo. Y también es interesante ahorita que la experiencia con los chicos, porque hubo reflexiones interesantes, no todos, hay unos que sí hacían preguntas mucho más como concretas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando, no recuerdo quién, pero alguien preguntaba, ¿por qué color negro? ¿Por qué habría de ser negro? Y le explicábamos que el negro era un color que es el que más se utiliza en el graffiti de protesta, es el color predilecto, digamos, pero que también es cierto que los colores tienen connotaciones, es decir, nos dicen otras cosas, en ese sentido el negro para nosotros tiene entendiendo, digamos, una psicología del color, pues tiene distintas connotaciones. Y esta persona que nos preguntaba eso, de volada agarró la onda, ¿no? Dijo, entonces tiene que ver con la noche, tiene que ver con lo oscuro, tiene que ver con lo triste. Le dije, bueno, puede ser, ¿no? Y por otro lado, la condición que les propusimos, que no hubiera figuras, que no hubiera texto, es decir, que fuera una cuestión monocromática, es decir, que no hay mensaje, exactamente, no hay imágenes. Era justamente para potenciar, además de que es una especie de tradición en la pintura occidental, la cuestión monocromática, nosotros queríamos más bien que justamente en ese no mensaje, en ese no figuras, en ese aparentemente no ideas, justamente potenciar las opiniones de los que participaron sobre las ideas del arte, del graffiti, el espacio público y las ideas políticas que pudieran tener, ¿no? Pero también a nosotros lo que nos gustaría más bien es que, dado que muchos de ustedes no participaron en más bien también pues quedarnos con algunas opiniones de ustedes sobre tanto de lo que nosotros propusimos como de lo que sus compañeros dejan aquí como testimonio de sus ideas, ¿no? Así es que, ¿quién es el valiente? Que se anime a alguien. O los obligamos. De interactuar con gente que trabaja o que ha trabajado en otros espacios nacionales e internacionales. Aprovechen esta interacción, sean participativos, no tengan miedo de preguntar. Cero miedo. Lo que sea. Yo una de las preguntas que tenía también, ¿por qué negro? Lo explicaste, lo comentaste antes y surgió por parte de un alumno y a veces
pudiéramos pensar que nuestras preguntas pueden ser tontas o irrelevantes y al final de cuentas esto enriquece la investigación y el trabajo que ellos están haciendo y el que ustedes puedan obtener comentarios de gente tan valiosa como Tercero un Quinto. De verdad, chicos, pregunten, no se queden con ninguna duda. Creo que hay muchos comentarios que compartir. Venga, ya tenemos a la primera valiente. Bueno, lo que quieren dar a entender es al gobierno algo, ¿no? ¿Perdón? ¿El mensaje va para el gobierno? Pues mira… Pues es que esa fue la opinión de algunos, porque algunos sí, digamos, aprovecharon la oportunidad para hablar del graffiti, de que están de acuerdo con algunas formas del graffiti porque es una forma de protesta contra el gobierno. Pero esas son ideas que algunos de tus compañeros decidieron manifestar, sí, así es, explicarlas. Y eso también es interesante, pues, porque a final de cuentas el trabajo que hacemos tiene un sentido de comunicación, es decir, efectivamente uno quiere decir cosas con lo que hace, ¿no? Ya sea escribiendo, haciendo música, arte, o dialogando incluso, ¿no? De la forma, ahí es donde empiezan ahí es donde las ideas empiezan a suceder, de alguna forma. Entonces sí, efectivamente, probablemente muchos de los chicos que participaron sí aprovecharon la cámara para decir algo que piensan sobre la situación del país, sobre la situación política del país o la situación social, ¿no? La primer chica, su testimonio era muy interesante porque menciona que se ubica como mujer y que tiene miedo efectivamente de tener mayoría de edad porque eso la va a obligar a participar de otra forma en la sociedad, ¿no? Y ese testimonio se nos hacía muy como poderoso, pues, porque era como alguien que se siente frágil ante algo que tiene que afrontar, o sea, tiene que hacer. Entonces sí, los comentarios son distintos, pero sí son como muy, como decía Rol hace un momento, como muy genuinos, pues, muy desde adentro. Y también yo creo que una cosa que debemos mencionar es que con todo y que puede ser una especie de controversia o polémica hablar de este tipo de expresiones en el espacio público o incluso en el privado, porque a veces este tipo de consignas o de manifestaciones están sobre la barda o el muro de una casa particular. Pero nosotros lo que intentábamos no era ponernos como a evaluar si era bueno o era malo en el sentido moral, ético, social, sino hablar sobre este comportamiento de algunos individuos, ¿no?, en la sociedad y ver cuáles serán las opiniones de ustedes. Por ejemplo, ¿cuál sería la tuya en todo caso, ¿no? Sería una pregunta que te podríamos regresar, ya para aprovecharte y ahí el micrófono de una vez. ¿Cuál es la pregunta? Después de ver esto, ¿cuál es tu opinión sobre el graffiti? La que sea es muy válida. ¿Tienes una pregunta? Bueno, en lo que lo piensas, acá tienen una pregunta. ¿De qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es lo que quieres? Pues lo que nosotros tratamos de hacer fue poner una situación para tener un diálogo, ¿no? Es decir, poder aproximarnos y saber qué piensan las personas a esa edad. Obvio, nosotros pasamos por esa edad también. Y uno hace un recuerdo y dices, bueno, ¿qué pensábamos nosotros sobre lo político? ¿Qué pensábamos nosotros sobre el espacio público? ¿Qué significa, no? Entonces, justamente la intención era generar toda una, digamos, como una especie de escenario, ¿no?, para poder hacer un diálogo con ustedes, ¿no? Y de alguna forma también saber qué significa y qué estarán pensando estos chavos, ¿no? Así como qué será, qué tienen en la cabeza. Es como un poco como hacernos preguntas sobre las ideas a final de cuentas. Y en el futuro, muy probablemente, si alguno de ellos se ve, va a decir, bueno, esa opinión yo tenía a los 16 años, ¿no? Las opiniones cambian y eso también es importante.
Pero generar un testimonio también era importante para nosotros. Tú tenías una pregunta. ¿Sí? Mira, espera el micrófono para que te escuchamos mejor. Bueno, yo creo que el arte es una forma de expresarnos, ¿no? Debido a que, cierto, hay tipos de arte, ¿no? Pero el vandalismo nos ha llevado a diferentes niveles, ¿sí? Nuestra política ha depurado todas las normas que hemos tenido, ¿no? Y es muy bueno expresarse de ciertas maneras, ¿no? Hay personas con las que se expresan con la música, ¿no? Pero, bueno, en diferentes cosas. Pero yo siento que el arte es algo, y el graffiti es algo bueno que promueve diferentes culturas, ¿no? Y yo siento que sí es bueno expresarse con arte, ¿no? A final de cuentas todos tenemos una libre opinión y siento que no somos nadie para juzgar a alguien. Sí, efectivamente, yo creo que ahí el punto es interesante cuando te animas a que las ideas expresen de alguna forma. Efectivamente el graffiti puede ser uno, pero sí, como lo mencionas, hay otros soportes, digamos, donde se puede hacer, ¿no? Y eso es, yo creo que fue el motivo por el cual nosotros nos dedicamos a hacer arte al final de cuentas. O sea, nos dimos cuenta que efectivamente ahí había un camino, una posibilidad de generar ideas y que esas ideas pudieran estar depositadas en distintas formas. Tal vez en este caso es un mural color negro enorme, pero en otros casos son esculturas o fotografía. O sea, hay muchísimas herramientas que se tienen a la mano, ¿no? para poder decir lo que se piensa. Sí, porque yo recuerdo la primera vez que fuimos a presentarles la propuesta y cuando hablamos también con los papás de algunos de ustedes de qué consistía, nosotros queríamos dejar muy claro que hay unas formas en el arte que tal vez resulten no tan familiares. Es decir, nosotros no hacemos pintura, no pintamos, no esculpimos directamente, sino que el arte ya desde hace décadas se ha abierto también a otras formas de expresión. Es decir, con lo que uno creció, sabiendo lo que era la historia del arte, ya se ha abierto a tantas posibilidades como uno mismo se las plantea, ¿no? O sea, incluso esto que estamos haciendo, que es, ¿dónde estaría el arte ahí? Que es una pregunta que tal vez nos hemos hecho nosotros. A lo mejor no es que esté concentrada en un objeto en particular, sino más bien lo que intentábamos era generar también una especie de evento social a partir de esto, ¿no? Involucrando incluso a otras personas que obviamente no tuvieron la idea originalmente, pero que se involucran para que la llevemos a cabo todos, ¿no? Bueno, mi duda principal es, a su criterio, ya que estuvieron en un país primermundista, ¿cuál es la diferencia de idea o de criterio que hicieron las personas que también dieron un testimonio con Suiza y con México? Porque realmente me imagino que son dos gobiernos obviamente muy diferentes, pero mi duda es, ¿cuál es esa gran diferencia o ese punto que te hace decir, wow, en verdad estamos mal o así? Pues, bueno, dos gobiernos muy distintos, dos niveles socioeconómicos muy distintos, dos niveles educativos muy distintos, dos cosas muy distintas, ¿no? Dos mundos distintos. Dos mundos un tanto muy distintos. Y sí, lo que recordamos es que era mucho menos intensas las opiniones sobre ideas que nosotros, que compartimos un contexto particular como mexicanos podemos tener, ¿no? Que pues todo es como más intenso, como más álgido, como más alterado incluso, ¿no? O sea, nosotros aprovechamos estas cosas siempre para protestar, porque hay una especie como de malestar que tenemos con ciertas formas de gobierno o de autoridad o de sociedad incluso, porque no todo es que tenga que ver, no todos los problemas están en esas estructuras, ¿no? Sino a veces también como sociedad somos un problema incluso. Pues esa es una especie de contraste que sí percibimos. Hay una cosa interesante, uno de los chicos que participó en Suiza, en Basilea, su madre es mexicana, ¿te acuerdas? Y él hablaba español, entonces él conocía México, vive en Suiza, pero estaba chavo también, 16 años, una cosa de esas, y él sí entendía perfecto, ¿sabes? Él podía tener digamos, una opinión
más elaborada sobre lo que nosotros estábamos haciendo. Y él mismo nos decía que, pues sí, dice, pues es que es Suiza, pues ahora sí, ¿de qué te puedes quejar, ¿no? En Suiza. Pero, ¿de que hace mucho frío? O de que hace... Exacto, pero nada más, o sea, hay como, efectivamente es un país que tiene muchas cosas resueltas, pero probablemente no se trata como de comparar, si México está más fregado, por llamarlo de una forma, ¿no? Que Suiza, sino más bien qué posibilidades hay para que cambie, probablemente, ¿no? Y eso este chico, por ejemplo, sí lo tenía muy claro. De hecho, él fue el que se comprometió mucho más al proyecto, o sea, pintó mucho más que los demás, estuvo con nosotros, de hecho ha venido un par de veces y lo hemos visto, ya hace años de eso, pero... Ya no es un adolescente. Ya no es un adolescente, efectivamente. O sea, ya es un mayor de edad. Y de hecho decidió hacer arte, o sea, ahorita él es artista. Entonces es interesante cómo una experiencia puede detonar como un montón de otras cosas. Fíjate, ya nada más como ejercicio de imaginación te empiezas a preguntar en otros contextos. O sea, esta idea, ¿dónde la puedes imaginar y dónde puede ser también una experiencia distinta, ¿no? O sea, no sé, como tratar de que ustedes también se pregunten, bueno, ¿y esto en qué otra ciudad de otro país o otra ciudad en México o en otra colonia incluso en este país puede resultar en una experiencia distinta? Solamente como ejercicio de imaginación. ¿Alguien tiene otra pregunta? Vamos, ya van encaminados. Allá. ¿Por qué enfocarse en el graffiti habiendo tantas maneras de expresión a través de otras cosas? Bueno, en este caso fue expresión directamente a la política en lo que vimos en los comentarios, pero ¿por qué directamente al graffiti? Porque identificamos que el graffiti está en el espacio público todo el tiempo, ¿no? Y es una cosa que nos llama mucho la atención, es el espacio público es como una especie de... Gran lienzo. Exacto, y un escenario enorme donde todos tenemos que interactuar, de sí o sí, ¿no? Entonces el rollo es que el graffiti, justamente la estrategia del graffiti es usar el espacio público para poder hacer demandas, para poder protestar, para poder decir con qué no están de acuerdo, ¿no? Y a veces no estamos de acuerdo con lo que los otros están de acuerdo. Exacto. ¿no? O sea, es una especie de escenario en la que también hay convivencia de diferentes ideas. Y el graffiti, que puede llegar a ser molesto para muchas personas y que puede incluso legal y jurídicamente ser un delito, bueno, por eso decíamos, bueno, antes que hablar de la sanción o antes que hablar del delito, vamos a hablar de esa actividad humana y social que sucede y vamos a tratar de ver por qué sucede, básicamente. Sí, o sea que en base a eso fue más fácil, por así decirlo, elegir que el graffiti o, por ejemplo, en las manifestaciones se utilizan los carteles. O sea que fue algo más fácil viendo lo que era más común. Pues no, porque más bien era como identificando un medio de comunicación, de expresión. Porque mira, justo ahorita que dices los carteles, eso es bien interesante. Justamente recién se cumplieron 50 años de la matanza de Tlatelolco, como saben, y hay muchísimos carteles de ese momento. Carteles que en ese momento probablemente la gente haber dicho, bueno, pues esto es basura, o son cosas que se ocuparon solamente para una protesta. Y ahora resulta que no, que eso es una memoria súper importante. O sea, esos carteles nos dicen, nos hablan de un evento muy difícil para México, que involucró estudiantes, que hay una serie de cosas que están ahí contenidas, digamos, en ese cartel. Y que además alguien tuvo la fortuna, la dedicación o el interés de conservarlos, porque como eso se producía en masa, alguien quiso conservar un ejemplar, ¿no? de cada cosa que se imprimía. Y eso, como bien dice Gabriel, genera una memoria de un momento de la historia,
Y un momento de la historia que incluso lo que se ha tratado es como que no lo recordemos porque es muy traumático. Pero, pues sí, para superar los traumas no puedes perder la memoria. Y por eso a nosotros nos gusta pensar que sin esas grandes pretensiones, este pequeño ejercicio en video, pues estamos conformando una memoria de las opiniones de unos individuos, compañeros de ustedes, que pensaron eso en un momento determinado y que probablemente muchas de esas ideas van a cambiar, pero al menos aquí quedan contenidas en un documento, que puede ser una memoria también. A veces nosotros nos preguntamos mucho, sí, hay grafitis que tienen contenidos, ahora que subieron a las salas, vieron, no sé si vieron estos, que son unos paños de colores que tienen, ¿no? Esos paños, el proyecto se llama Paños, el color fue extraído, digamos, de remover grafitis que encontramos en la Ciudad de México. Y muchos de estos grafitis tenían consignas de toda índole, ¿no? Sobre los desaparecidos de los 43, pues, sobre temas de género, defensa del campo, protestas directamente contra el gobierno en turno, ¿no? Muy variadas las consignas. Pero esas consignas están destinadas a desaparecer, o sea, se van a pintar esos muros y esa clase de esa información, digamos, va a desaparecer. Y nuestra intención era recuperarla de alguna manera, aunque se perdiera el texto, pues, aunque ya no pudiéramos leerlo, sí recuperar de alguna forma, de una forma abstracta, esa idea que estaba en ese graffiti. Entonces el resultado, pues, si lo vieron, parecen como flores, ¿no? Tienen unos efectos ahí medios extraños. Pero después de que los recuperamos, decidimos que cada lienzo, cada paño, tuviera por nombre lo que decía. Es decir, no sé, voy a poner un ejemplo. Alguno de los paños que vieron ahí puede llamarse Muera Peña, por ejemplo. Porque eso era lo que decía antes de ser removido, antes de ser borrado. O sea, el título de esto, que pareciera como de cada pintura abstracta, digamos, en realidad el título es lo que originalmente decía cada graffiti. Y es una forma también de generar memoria, un archivo sobre eventos que, como dice, van a desaparecer porque la gente va a limpiar o va a repintar y esa memoria se va a perder. ¿Y por qué elegirnos a nosotros como escuela para poder representar esta obra? Buena pregunta. ¿Cómo fue, Silvia? ¿Cómo llegamos a la fragua? Es que fue gracias al apoyo, al inmenso apoyo de Silvia que pudimos conectar con ustedes. Bueno, Rolando y Gabriel nos pidieron apoyo para trabajar en un bachillerato, o sea, con jóvenes de nivel bachillerato, que tuvieran mucha disponibilidad para hacer este ejercicio, ¿no? Nosotros teníamos contacto con el maestro Porras, lo conocíamos el bachillerato, y fue así como entablamos un primer contacto con él para saber si habría interés de parte de la escuela, de los alumnos. Él a su vez contactó o lo consultó con la directora, con la maestra Deyanira, y siempre tuvimos muchísimo apoyo. Y bueno, creo que el resultado fue sí de mucho entusiasmo de todos los que participaron, de mucha participación, de como esta libertad de que ustedes pudieran participar en este ejercicio. Entonces así fue el contacto, ¿no? Ahora se buscaba un bachillerato que fuera oficial, o sea, que fuera un bachillerato de gobierno, que estuviera en la ciudad de Puebla, pero que tuviera también algunas condiciones específicas, ¿no? Entonces el más indicado fue el bachillerato de la Fragua, y les agradecemos muchísimo a todos y a los profesores, al maestro Sergio también, pues su colaboración. Y además de que cuando nos dijeron la cantidad que iban a participar, dijimos, wow, nunca pensamos que fueran a ser tantos, ¿no? Nosotros pensamos que íbamos a trabajar con 15 chavitos. ¿Cómo fue en Basilea? En Basilea fue así, o sea, trabajamos con 15, 16 chavos. Y de hecho se apuntaron como 20 y de los 20 en realidad terminaron yendo 15, ¿no? Y en este caso no, fue muchísima gente, y también era muy padre porque efectivamente hay unos que participaron más como en un rollo de, pues por hacer la bola y por estar ahí como chacoteando a gusto, pero otros chicos sí se preguntaban cosas, un poco como, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué es? O sea, ¿por qué ellos tienen un interés para hacer esto? ¿Por qué me preguntan esta clase de cosas? Bueno, pues eso ya de entrada es
para nosotros es importante, pues, ¿no? O sea, que se generen preguntas y que se cuestionen cosas. Gracias. Quiero comentar y compartir con todos ustedes y también con los artistas que llevaron a cabo toda esta actividad. Una de las cuestiones que yo al inicio les comentaba, les dije, bueno, vamos a llevar a cabo esta obra, pero sí, una de mis preocupaciones era cómo la vamos a resguardar o cómo la vamos a cuidar, porque aquí en la escuela pintas la escuela y al día siguiente, en la tarde, en la noche, ya la grafitearon precisamente, ¿no? Y los chicos lo pueden saber porque no importa si lo haga la secundaria, el bachiller o la primaria, pintamos la escuela y al otro día está ya grafiteado. Y algo muy interesante que ha pasado es que hoy día el muro monocromático está intacto, no tiene pintado absolutamente nada, ¿no? Yo no sé si los mismos chicos, porque yo les digo a los chicos que a veces nuestros propios alumnos, la comunidad que está alrededor es quien grafitea la escuela, yo no sé qué es lo que haya comentado o cuál sea el motivo o el efecto, porque yo les decía, a lo mejor al siguiente día ya va a estar grafiteado. El negro es como grafitear en la escuela, bueno, ahora ven un muro negro, ahora van a grafitear de blanco o de rosa o de verde, y es el día en el que el muro sigue intacto, ¿no? Eso es algo para mí que me llama muchísimo la atención, no sé a qué se deba. No tengo idea, a lo mejor si ustedes pudieran compartir si esto sucede o ha sucedido en otros espacios, porque esa era una de mis preocupaciones. Dije, al otro día ya la van a encontrar grafiteada de blanco, el muro, ¿no? Pero es el día en el que el muro está intacto, ha sido respetado al 100%, y eso a mí me llama muchísimo la atención. Absolutamente, ¿no? Sí. O sea, ¿qué está pasando ahí como para que se haya generado un espacio literalmente de excepcionalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando la primera versión en Basilea, justamente lo hicimos en el muro trasero del museo, del Kunsthal de Basel, y estaba, digamos, dentro de un recinto, o más bien fuera, pero en el edificio, que es un recinto con una vocación artística, o sea, es decir, un museo, ¿no? Y obviamente ellos le estaban dando la institución le estaba dando el cuidado a la obra como cualquier otra obra que está dentro de su espacio. Y sucede que en algún momento la grafitearon, lo grafitearon el graffiti. Y nos preguntan, consternadísimos y preocupados, que si entonces, como artistas, ¿qué debíamos hacer? ¿Qué decisión debíamos tomar? Que si ellos tenían que restaurar este daño del graffiti sobre el graffiti, o qué sucedía, ¿no? Porque pues efectivamente ellos también reconocían que había una situación particular con el tipo de obra que estaba puesta directamente en uno de sus muros. Y nosotros decidimos que si ese espacio que habíamos construido en ese museo y que daba hacia afuera era también uno que le permitía a otro expresar alguna otra cosa, la asumíamos como parte de la misma obra. Pero eso fue el único caso que tuvimos. O sea, alguien que no, pues obviamente como todo esto es como anónimo, en tanto vandálico y clandestino, pero efectivamente lo que está sucediendo aquí en su escuela nos llama muchísimo la atención también a nosotros, ¿no? Es como, ¿qué está sucediendo ahí? Sí, probablemente sea por un asunto de respeto, tal vez. De respeto, pero de respeto por el trabajo de los chicos, puede ser, ¿no? Un asunto como de vamos a cuidarlo porque es nuestro. Ajá, vamos a cuidarlo porque es nuestro. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? ¿No? Pero ahí está. Y es de nosotros, ¿no? O sea, ahí hay como cosas que sí, pues no sabríamos, no tendríamos como ahora sí una respuesta muy clara, pero que es interesante, sí lo es bastante padre que esté todavía ahí. En algún momento dado, algunos chicos nos dijeron nos decían, bueno, ¿y qué si lo usamos nosotros después para poner cosas que querramos? No sé. Les decíamos nosotros que es igual, o sea, adelante. O sea, eso es como Pero también es algo que pudiera discutirse entre todos ustedes, ¿no? Como cómo quieren apropiarse también de esto que ya está ahí. O sea, a lo mejor el ejercicio más como colectivo de discutirlo, para apropiárselo, también tendría que ser más bien uno entre los involucrados, ¿no? O sea,
ustedes como maestros, como autoridades, los alumnos como estudiantes en esta escuela y discutir y platicar sobre qué hacer con eso, ¿no? Conservarlo, aprovecharlo para otra cosa, pero es ahí cuando a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho que más bien la obra ya empieza a adquirir una vida propia, en la cual uno ya no interfiere tanto en esas decisiones, sino más bien en los otros que se involucraron para hacerla, que incluye a todos ustedes. ¿Otra pregunta? Pues si ya no hay preguntas, nosotros encantados de haberlos tenido aquí y pues muchas gracias por la experiencia también de eso, maestros. Muchísimas gracias a todos. Muy enriquecedora.